Los estoy escuchando, no los puedo ver, pero sí los escucho perfecto. Bueno, vamos a intentar ir avanzando en la charla con la imagen, pero no nos queremos demorar. Si te parece, empezamos a dialogar un poquito. Te presentábamos antes, pero reafirmo la presentación. Sos dirigente de Juntos por el Cambio, obviamente del distrito. Has sabido ser subsecretario de Fronteras y Formación y Programa del Ministerio de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, un poco hoy conversar contigo de temas varios. Hay mucho para hablar. Pero lo primero que te quiero consultar es por el distrito. Y cuando digo por el distrito es porque venimos de una situación en San Martín de extrema tensión en cuanto a la situación sanitaria que se ha vivido, digo, y que se vive con la pandemia. Y te pregunto a vos, digo, del rol obviamente y la responsabilidad que tenés como dirigente, en este caso de la oposición, ¿cómo convivir en el distrito con este miedo, con este temor que hay y con esta realidad que van atravesando, en definitiva, todos los vecinos de San Martín, ¿no? Sí, yo como siempre agradecerles la invitación. Yo me gustaría comenzar con una reflexión más general respecto a lo que nos está pasando, ¿no? Porque opinar sobre un distrito en particular del área metropolitana me parece que merece tener primero una mirada general, luego ir a la particularidad que puede estar viviendo San Martín. Vamos. Yo creo que con esta pandemia nosotros, si vemos el mundo, y yo no quiero aportar una mirada de epidemiólogo porque no lo soy, pero sí puedo aportar una mirada de un cientista político que puede hacer un estudio de política comparada, ¿no? Y cuando arrancó esta pandemia, siempre supimos que iba a haber daños en la salud y en la economía. Y claramente nosotros vemos que hubo países que decidieron priorizar mitigar los daños en la economía y otros prefirieron tomar el camino de mitigar los daños en la salud. En ambos casos uno puede ver que de acuerdo al modelo que tomaron hay resultados. Aquellos que decidieron, caso Brasil, caso Estados Unidos, que no entraron en cuarentenas estrictas, sino que decidieron mitigar los daños en la economía, el caso de Estados Unidos ya este es el segundo mes consecutivo que baja terriblemente la tasa de desocupación y se han generado gran cantidad de puestos de trabajo, reactivando la economía norteamericana. Otros países decidieron tomar otro modelo que fue mitigar los daños en la salud, caso Alemania, caso Noruega, y muchos países que tomaron ese modelo, al cabo de 60 días ya estaban afuera del confinamiento estricto. Me parece que en nuestro país no hicimos ni una cosa ni la otra, ¿no? Es decir, no optamos ni por un modelo que mitigara los daños en la economía, ni tampoco tuvimos un modelo de gestión sanitaria exitosa, porque pasados 100 días de confinamiento nos dicen que el área metropolitana tiene que volver a la fase 1. Entonces, evidentemente, estamos en el marco de un proceso de gestión sanitaria donde las cosas no se hicieron como dijeron que se iban a hacer, y yo estoy alarmado porque anuncian este nuevo confinamiento estricto y la verdad que se vuelve a repetir lo mismo del 20 de marzo. De nuevo vuelve a ser confinar a la gente en sus casas, pero no se ve ningún tipo de actitud proactiva realmente para poder ofrecer un horizonte de que realmente ahora podamos efectivamente en 2 semanas salir de este confinamiento estricto. A ver, si la política plantea esto que bien traes a colación vos, el gobierno ha tomado una postura muy clara, digo, y cuando digo el gobierno incluyo a los distintos referentes de cualquier orden, sea municipal, nacional o provincial, que es tildarlos de anticuarentenas. ¿No? Digo, el que plantea la situación de salir de la dicotomía o la economía o la salud es anticuarentena. Y a partir de ahí, un punto de no comunión, digo, entre el gobierno y esta idea de anticuarentenas. ¿Cómo destrabar la ecuación? Porque, a ver, yo lo contaba hoy en la conversación que teníamos hace un instante nada más, estamos en una posición de incertidumbre y yo no soy anticuarentena, digo, yo respeto la vida más que nadie, digo, y la defiendo siempre, pero también digo, no tengo una certeza de qué va a pasar el 18 de julio. Claro. Digo, ¿cómo? Mirá, te entiendo y comparto la preocupación.
La verdad que los países que llevaron adelante una política de mitigar los daños en la salud por sobre los daños en la economía, lo que uno ve es que fueron exitosos en dos cosas. Primero, hicieron un aislamiento fuerte de la población y después tuvieron una actitud muy proactiva para salir a buscar los contagiados, salir a buscar el virus. Me parece que nosotros cuando hicimos la primera cuarentena dura, los primeros 45 días, la verdad que todos estábamos de acuerdo con que si ese era el modelo, había un acuerdo y un pacto social que yo creo que los primeros 45 días se respetó de manera estricta y creo que la sociedad argentina cumplió lo que se le había dicho, ¿no? Que íbamos a estar encerrados, que nos teníamos que cuidar y que se iba a salir a buscar el virus. Bueno, me parece que esta segunda cuestión es la que no se hizo y no veo ahora que tampoco estemos bien encaminados. Mirá, ayer escuchaba un reportaje que le hacían a un médico argentino que está atendiendo un hospital de Italia. Y él decía que Italia, con 60 millones de personas, aún hoy está haciendo un promedio diario de 60.000 testeos. En Argentina, que tenemos casi 45 millones, tomando como parámetro Italia, deberíamos estar por lo menos haciendo 45.000 testeos diarios. Y si mal no recuerdo, estamos por debajo de los 10.000. Con lo cual nos vuelven a decir que la estrategia es el confinamiento, pero claramente el programa Detectar, que debería ser el instrumento que permita identificar a los contagiados y aislar al virus, claramente sigue siendo una política deficitaria. Entonces me parece que vamos camino nuevamente. Obviamente que la gente en estos días no le queda otra que volver a aceptar que tiene que confinarse. Pero el tema es que yo veo que esto, el día 18, vamos a estar como nos ocurrió cuando el día 20 nos dijeron que esto era 15 días, después nos dijeron que era 15 días más y hasta 45 días se aguantó. Pero después ya la cuarentena de hecho se flexibilizó y en la práctica la gente no puede estar encerrada en sus casas porque tiene que vivir, tiene que salir a trabajar, tiene que hacer sus cuestiones y la verdad yo estoy muy fastidiado de que a la gente se le mienta, que no se le diga la verdad. Y me parece que se está mintiendo. Se mintió después de 45 días de la primera cuarentena y me parece que ahora se vuelve a mentir. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Lucas Prieto te saluda. Hola Lucas, ¿cómo te va? Bien, bien. No, la pregunta es, teniendo tu conocimiento, estuviste en el gabinete, ¿no? Del gobierno nacional, conociste a los actores, conociste, bueno, trabajaste con la ministra, ¿no? Burrich. ¿Cómo crees vos que hubiera sido el camino que hubiera tomado Macri en el caso de ser presidente en esta situación, ¿no? Siguiendo la línea de Bolsonaro, siguiendo la línea de más de la calle o otra línea. ¿Cuál crees vos, por los ministros, por el conocimiento de los ministros, que hubiera sido el camino que se hubiera tomado, ¿no? Sacando también del lado que hubiera habido más testeos, ¿no? Yo lo que puedo decir, por supuesto que como politólogo no me gusta hacer hipótesis contrafácticas. Realmente como dirigente político, cuando tenemos dirigentes de otros espacios que parten de hacer hipótesis contrafácticas, la verdad que no me parece el camino. Yo sí sé que en el caso nuestro del Ministerio de Seguridad, lo que era control de fronteras, que fue un área que me tocó administrar, sabiendo la dificultad que tienen las fronteras y sabiendo la permeabilidad que hay en la frontera norte, que es donde tenemos un tránsito vecinal fronterizo muy intenso. Realmente ahí nosotros desde el primer día estábamos advirtiendo que el cierre de fronteras realmente merecía operativos especiales. Nosotros sabemos la dificultad de poder tener cerrada esa frontera. Cada vez que nosotros tuvimos que cerrar esa frontera fueron operativos especiales donde tuvimos que movilizar mucha gendarmería, donde tuvimos alta conflictividad y donde nosotros la pelea la dimos y desde que empezó esto dijimos que esa era una zona donde había que prestar muchísima atención, la frontera con Bolivia, con Paraguay, la frontera seca con Brasil. Así que yo ahí puedo dar testimonio que hubiésemos realmente
podido hacer, no digo un cierre blindado de la frontera, pero que hubiésemos hecho operativos especiales desde el minuto 1 que comenzaba la cuarentena estricta para toda la población y el cierre de fronteras. Y respecto a la política sanitaria, yo repito, no soy un epidemiólogo, pero sí me parece muy acertada la mirada que tiene quien fuera nuestro secretario de Salud, Rubinstein, que desde el minuto 0 él comentó que estaba totalmente de acuerdo con la primera etapa del confinamiento estricto, pero que de manera paralela había que activar equipos de rastreadores, ¿no?, que pudieran hacer la trazabilidad del virus. Inclusive él habló de armar 5.000 equipos de 4 personas, de poner a trabajar en campo 20.000 personas para que aíslen el virus. Y esto que comentó Rubinstein no lo está diciendo esta última semana, ¿sí? Si uno hace un poco de historia respecto a lo que apareció en los medios, es algo que Rubinstein comenzó a decir desde el minuto 0 que arrancó esto. Y la verdad que lo que yo puedo decir es lo que nosotros hicimos en el Ministerio de Seguridad, y seguramente hubiésemos hecho de continuar en el gobierno, y tomo las palabras de quien fuera nuestro responsable en el área de salud, que desde el minuto 0 que arrancó esto, comentó que estaba muy bien confinar a la gente, pero que si no se salía a rastrear y a buscar el virus, no íbamos a tener una gestión sanitaria correcta de esta pandemia. Te llevo a tu área, hablaba recién del Ministerio, obviamente de Seguridad, y ayer Diego Guelar, el ex embajador ante China, decía en declaraciones periodísticas que Bernie y Patricia harían un buen equipo para la idea de unidad nacional, ¿no? Lo ha declarado ayer a última hora del día. Y en materia de seguridad se ve cierta rareza, ¿no?, en la conformación, obviamente, de los equipos de trabajo. ¿Hay alguna mirada sobre eso que está pasando, más allá de la idea de lo que hizo uno y lo que hizo el otro, o lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro? ¿Se puede plantear similitudes entre lo que fue el perfil de Patricia y del equipo con lo que hace Bernie, o nada que ver? Bueno, Sergio, obviamente yo no puedo hablar respecto a sus posicionamientos políticos, además creo que él tiene suficiente inteligencia para plantear cuáles son sus posicionamientos y su relacionamiento con la sociedad y con los medios. Lo que yo sí puedo opinar es respecto a las políticas de seguridad, y hay políticas que plantea Bernie que nosotros las ejecutamos cuando estuvimos en el gobierno nacional: el uso de las pistolas Taser, la necesidad de fortalecer todo el despliegue en fronteras. Actualmente ha puesto en funcionamiento planes integrales que tienen que hacer los municipios como instancias intermedias de lo que es un modelo de centralización y descentralización, que son políticas que nosotros venimos sosteniendo y diciendo que hay que ejecutar en el país. La verdad que si uno ve la política de seguridad que desarrolla Bernie, en muchos puntos tiene total coincidencia con la política que desarrollábamos nosotros. Lo que pasa que, bueno, la política, ningún tipo de política puede ser sacada del contexto general del gobierno donde uno se mueve, ¿no? Y a veces cuando uno analiza los diarios y ve que a la actual ministra de Seguridad, por un lado hay declaraciones de Berbisky, y por otro lado hay operaciones de Bernie en contra de ella, uno ahí ve la operatoria tradicional que hacía Perón, que muchas veces corría a los dirigentes por izquierda y por derecha, ¿no? Entonces ahí me parece que hay más una operación de Cristina muy inteligente de correr a Alberto por izquierda y por derecha, ¿no? Entonces, por un lado lo corre con Berbisky, por otro lado lo corre con Bernie, y en el fondo la que lo acorrala a Alberto es la actual vicepresidenta, ¿no? Esa es la lectura política que yo hago, más allá de que te puedo contestar de que en seguridad hay elementos de continuidad que uno ve entre Bernie y nosotros, pero bueno, hay que ponerlo en el formato más general del contexto político que estoy comentando. Y desde el gobierno y de tu lectura política, ¿no? ¿Qué
Digo, ¿dónde estamos parados? ¿En un gobierno de liberación de presos o en un gobierno que busca un orden de la fuerza, digo, para llevar tranquilidad al ciudadano? Pienso, porque en definitiva estas dos posturas terminan generando en una materia tan delicada como la seguridad muchas más dudas que certezas, digo, y me parece que eso para el ciudadano es muy complejo. Y sumado a eso, declaraciones que atentan contra la propiedad privada, digo, que post pandemia tendremos ataque contra la libertad privada, digo, genera cierta rareza. Entonces, ¿dónde estamos parados desde la política? ¿En estar más del lado del delito, si se quiere, o más del lado de la seguridad? ¿Cómo lo ves? Yo lo que ahí veo, Mariano, es que si uno ve el famoso tema de la liberación de presos por el COVID, el caso, digamos, del funcionario Pietragala, que lo tiene que llamar el presidente y pedirle explicaciones y luego ratificar la continuidad de la política de ese secretario, ahí hay algo mucho más profundo, ¿no? Vos imaginate que un presidente primero no tiene que llamar a un secretario de Estado, para eso tiene un ministro. En todo caso, tiene que consultarlo con el ministro. Y si un secretario de Estado, por más que en su política sea acertado lo que quiere hacer, si no ha respetado la cadena política de conducción que tiene el Estado, ese funcionario tiene que ser separado, por más que después la política sea ratificada. Yo creo que esto está hablando de algo mucho más profundo, que es un proceso, digamos, donde muchos creyeron que el actual presidente podía ser una instancia superadora del kirchnerismo, y claramente el kirchnerismo le está marcando que este es el cuarto gobierno kirchnerista, y a veces tengo la sensación de que el presidente Alberto Fernández se está transformando en el Maduro de los kirchneristas, ¿no? Es decir, realmente el poder comienza a estar en manos de Cristina, y los movimientos que ocurren no solamente vienen por el lado del campo opositor, sino que son movimientos dentro de la propia interna para hacer que justamente si había algún proyecto de que el presidente intentara alguna autonomización, cortarlo de plano. Y de hecho, si uno, digamos, puede hacer un trazado de cómo vino el discurso oficialista, cuando arrancó la pandemia, parecía que estábamos frente a un Alberto que encaraba un gobierno de unidad nacional con el 90% de adhesión popular, ¿no? Y parecía que nada podía estar por afuera de ese gran consenso de unidad nacional. Y la verdad que cuando la gestión de la pandemia en términos sanitarios comenzó a hacer agua, cuando en términos económicos está haciendo agua, me parece, y eso escribí un artículo yo, me parece que comienza entonces nuevamente el intento de volver a depositar la grieta y volver a recostarse sobre los sectores tradicionales que acompañaron al kirchnerismo, y ahí aparece el caso Vicentín, y después puede aparecer el caso Sancor y algunas otras cosas que van a ir poniendo en agenda, porque me parece que ya también el discurso de la supuesta unidad nacional en torno a la pandemia comienza a agotarse, y tienen que volver a recostarse sobre el sector tradicional que los apoya y los vota, y para eso hay que generar ese tipo de avances sobre cuestiones tan sensibles, pero que al electorado de ellos les sirve, digamos, para cerrar ese núcleo duro de votantes. Bueno, el gobierno o parte de la gente del gobierno te dice la grieta en la pandemia la metieron los extremistas y te dan los nombres de Bullrich y de Pichetto. Digo, ellos están convencidos que este consenso social estaba admitido después incluso el famoso primer mes de cuarentena, y que la oposición se ha ocupado de fogonear la idea de la grieta en torno a la pandemia y la cuestión sanitaria. Es una lectura, digo, que ha generado controversia y que genera controversia, y me parece que en el juego de la política también, en todo momento en la Argentina, valió todo. Digo, más allá del nombre propio. Me quedo a mitad de camino cuando hago el análisis y digo, me parece muy sencillo culpar, no la voy a defender yo a Bullrich ni a Pichetto, no está claro, pero digo, me parece que es más grieta Vicentín que declaraciones periodísticas de Bullrich o de Pichetto. Mirá, el supuesto clima de unidad nacional
Primero se lo empezó a romper a Alberto la propia Cristina. Todo el episodio de los presos, todo esto de Pietragala que yo te comenté antes, la verdad que no son cosas que hayamos iniciado del frente opositor. Esos son disparos de fuego amigo que le vino Alberto del lado kirchnerista. O sea que me parece que la primera preocupada en tenerlo a un Alberto con 90% de aprobación social fue Cristina. Esa fue la primera señal que yo veo. Y después, la verdad que hay temas sobre los cuales nosotros, digamos, la pandemia no puede ser excusa para cualquier cosa. La pandemia no puede ser excusa para que la justicia no trabaje como poder del Estado independiente y esté, digamos, suspendida por el tema de la pandemia. El Poder Legislativo no tiene ningún justificativo para no estar funcionando como corresponde. Es decir, no sé, se pueden hacer sesiones en la cancha de River, no sé, se puede buscar un parque y poner a los diputados en cubículos y que estén sesionando. Entonces, digo, el caso Vicentín, de poner todo el tema de la expropiación, de querer hacerlo a través, digamos, fuera de lo que es el Estado del Derecho. La Constitución cuida mucho la propiedad privada. Es cierto que permite la expropiación, pero la permite para casos muy puntuales. Tiene que haber una ley del Congreso que sea de utilidad pública, tiene que haber una indemnización que justifique la expropiación, y además la expropiación tiene un espíritu constitucional. La Constitución es de 1853 y faculta al Poder Legislativo a expropiar porque era el momento en donde había que caer en expropiaciones para el desarrollo de los ferrocarriles, para el armado de rutas. Entonces, por eso había que expropiar. Y por eso la Constitución cuida tanto el formato con el cual, digamos, se va a ir en contra de la propiedad privada. Y la verdad que en el caso Vicentín había una ley de quiebras, había un concurso, había un juez natural. Entonces, ¿por qué fueron con Vicentín? ¿Por qué transformaron Vicentín en un caso, digamos, que terminó generando la reacción social que generó? Y la verdad que fue una reacción social que fue más allá de la dirigencia política. Es decir, la gente y sobre todo los productores, digamos, se dieron cuenta de que esto es nuevamente volver a la carga sobre un tema que, repito, cuando se les empieza a agotar digamos, los justificativos de la pandemia, no les queda otra que empezar a plantear estas cuestiones. Pero es una cuestión que nos excede a los dirigentes de la oposición. Me parece que es una construcción que se hace desde el poder del Estado, y es el actual oficialismo el que vuelve a meter a la sociedad en estos temas. Matías, te llevo de vuelta a San Martín, ¿no? Por tu experiencia, ¿no?, trabajando en el combate del narcotráfico, te pregunto a ver si podés hacer algún análisis o cómo ves la situación del narcotráfico en San Martín particularmente, ¿no? Si ves que cómo está, si ha avanzado, si ha crecido en los barrios, digamos, ¿cómo lo ves? Yo lo que veo ahí es que también en materia de seguridad tuvimos un quiebre de paradigma que es peligroso, ¿no? Nosotros durante los 4 años de nuestra gestión dejamos bien en claro que el narcotráfico no podía separarse entre grandes organizaciones del narcotráfico y narcomenudeo. Esto es como pretender separar en una moneda las dos caras. El narcomenudeo es una actividad delictiva en la cual están involucradas las grandes organizaciones criminales, por supuesto, pero operan a través de unidades minoristas de venta. Entonces, si uno estudia y mira cómo evolucionó el narcotráfico en los últimos años, las organizaciones han tendido a atomizarse, han tendido a quien hace la distribución, no hace la producción y no hace la venta. Y la venta, a su vez, también intentan hacerla a través de una multiplicidad de unidades minoristas de venta para que cuando caen, no caiga toda la organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de combatir al narcomenudeo,
también estábamos combatiendo el narcotráfico en la frontera, que es donde ¿Y en tomábamos San Martín cómo lo ves en cargamentos San de los Martín? dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy preocupado porque una de las primeras cosas que dijo la actual ministra es que nosotros nos habíamos dedicado al narcomenudeo y quisieron instalar este paradigma de que ir en contra del narcomenudeo es ir en contra del perejil, no se va en contra del grande. Bueno, esto no es así. Y la verdad que en los barrios, y ahí te contesto lo de San Martín, pero ocurre en San Martín y ocurre toda el área metropolitana, el gran problema que tienen los vecinos son las unidades minoristas de venta, son los kioscos de venta de la droga. Así llega la droga a los barrios, así la venden, y ahí es el combate donde hay que dar. Y por supuesto que si la tarea es difícil y nosotros lo veníamos haciendo con un paradigma que claramente planteaba el narcotráfico con las dos caras de la moneda, que ahora nos estén diciendo que el paradigma de seguridad separa el narcomenudeo de lo que es la organización grande, la verdad que yo estoy preocupado porque me parece que no va a haber combate al narcomenudeo y seguramente en los barrios de San Martín y de todo el área metropolitana se van a estar multiplicando estas unidades de minoristas de venta de droga. ¿Hay espacio en la agenda de hoy para plantear alternativa política en el distrito de San Martín o la pandemia hace que estemos todos en pausa? Yo creo que la verdad la pandemia no nos puede poner en pausa. Claro. Por supuesto que uno no puede hacer, digamos, el trabajo político de la manera tradicional, pero la verdad que estas tecnologías permiten estar en contacto con la gente. Yo estoy permanentemente teniendo reuniones con vecinos, con dirigentes, vía Zoom, vía telefónica, y la verdad que me parece que es la forma que hay que seguir, trabajando con otros espacios políticos, trabajando encuentros donde estos temas se dialoguen. Hace poco pudimos tener un encuentro donde justamente el tema convocante fue el tema de las expropiaciones y las ocupaciones temporarias de empresa. Dejamos sentada posición respecto al tema, participaron vecinos, participaron jueces, lo promocionó la Asociación de Abogados de San Martín y una red de políticas públicas, Red Punto, que yo he fundado en estos últimos meses. Y la verdad que el trabajo tiene que seguir. No puede ser que la pandemia no nos permita ver otras cosas, ¿no? Es muy grave que la justicia no esté funcionando en plenitud, es muy grave que el Congreso de la Nación, por una cuestión, digamos, de pandemia, no esté funcionando. Entonces se instala una suerte de estado de excepción donde los otros poderes parecen suspendidos en términos jurídicos, ¿no? Comienza a haber lo que se llama una exorbitancia del poder ejecutivo, los otros poderes comienzan a quedar subsumidos, delegados en el poder ejecutivo, y la verdad que la pandemia, lejos de hacer que tenga que primar un poder del Estado respecto a los otros dos, quienes creemos en la República, en el balance de poder, creemos que justamente en pandemia los tres poderes deberían estar funcionando a pleno, y la exorbitancia del poder ejecutivo, la verdad que nos ocasiona un riesgo institucional que no es menor alertarlo, decirlo, porque preocupados por una gestión sanitaria que no está yendo bien, una gestión económica, que no vamos a hablar las consecuencias económicas de esta pandemia, le sumamos también un retroceso en los aspectos institucionales y la verdad que tenemos un cóctel complicado. No, sin lugar a dudas. Ahora te voy a consultar, obviamente, por punto, pero antes preguntarte, siguiendo la línea de la actividad que uno tiene que tener en el desarrollo político, el año pasado, 2019, hasta había eslogan, digo, Lobos está, era para el distrito de San Martín. Después, bueno, creo que la situación política no ha permitido la presencia de postularse para la intendencia. ¿Sigue siendo ese el proyecto, en definitiva, digo, construir en San Martín una alternativa para que Lobos esté?
Yo, Mariano, primero te voy a contestar bien eso, pero también quiero decirte algo previo, ¿no? Para mí es muy importante conservar la representación del 41% de los argentinos que nos votaron, pero también tenemos un desafío muy grande y Juntos por el Cambio tiene que pensar una instancia superadora, porque nosotros en la última elección tuvimos un balotaje anticipado, ¿no? Al no haber usado Claro. las PASO políticamente ya funcionaron como primera vuelta, y la primera vuelta ya fue un balotaje. Y la verdad que yo primero hoy estoy muy ocupado y preocupado cómo hacemos para volver a constituir una mayoría electoral en el país que nos permita claramente superar lo que fue Juntos por el Cambio. Así que Juntos por el Cambio es una herramienta, pero es una herramienta del 41. Yo quiero trabajar por una herramienta del 51, para que podamos volver a ganar la nación y la provincia. Respecto a San Martín tiene la particularidad de que tenemos un oficialismo que está políticamente muy consolidado en San Martín. En el 2015, con una ola nacional en contra, el actual oficialismo ganó, y obviamente que en el 2019, con una ola nacional a favor, ganó holgadamente. Con lo cual, el esfuerzo para que en San Martín podamos ser competitivos y por más que tengamos una ola nacional que nos acompañe, poder llegar al gobierno en San Martín va a merecer de un trabajo político adicional. Yo estoy trabajando para eso, por eso la Red Punto, por eso el diálogo permanente con otros sectores, por eso para mí Juntos por el Cambio es necesario, pero no es suficiente. Es necesario no romper Juntos por el Cambio, pero no es suficiente para ganar en San Martín. Hay que ir por algo mucho más amplio, y hoy yo estoy, repito, preocupado y ocupado para que a nivel nacional se pueda generar esa mayoría, porque creo que el país republicano, democrático lo necesita, y en San Martín redoblando esfuerzos, porque tenemos enfrente un oficialismo que si no hacemos las cosas bien, no nos podemos confiar de la ola nacional. La última para liberarte, lo anticipabas vos, poner en conocimiento, digo, de los que están del otro lado, lo que es Punto, red para políticas públicas de cercanía. Digo, contar brevemente un poco de qué se trata este proyecto que te tiene ocupado actualmente. Bueno, ese proyecto de una manera nace producto de varias personas que estábamos sintiendo la necesidad que las políticas públicas había que pensarlas con una base de acuerdo social amplio y realmente tener un espacio donde desde distintos sectores políticos podamos coincidir, y también sea un lugar donde sectores de la sociedad civil puedan coincidir en esta idea de que la política pública no solamente es patrimonio de los sectores políticos, sino que también es la sociedad civil la que tiene que estar involucrada. Y justamente, buscando ese espacio y ese espíritu de encuentro, surge la Red Punto. En Red Punto hay dirigentes y personas que somos de Juntos por el Cambio, pero también hay organizaciones de la sociedad civil, hay diálogo y hay pertenencia de sectores que no estuvieron en Juntos por el Cambio, así que intenta ser una herramienta y un punto de encuentro justamente para generar estos acuerdos amplios y poder impulsar y ayudar a que el país tenga esas nuevas mayorías que estamos necesitando. Matías, agradecerte la comunicación, esperemos que pronto podamos tenerte aquí en el estudio y obviamente seguir de cerca todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la red, y también le cuento a la gente, de vez en cuando pueden leer lo que escribe Matías Lobo en hora60.com, así que nada, en medio de la pandemia siempre hay posibilidad de encontrarse, así que bueno, post pandemia esperemos tenerte aquí en el estudio nuevamente. Por supuesto, las veces que sean, vos sabés que a disposición, y siempre, digamos, ustedes han apoyado este pensamiento diverso, y la verdad que los felicito con todo este esfuerzo que hacen y que
distintos sectores podamos contarle a la gente lo que estamos pensando, y eso le hace mucho bien a la democracia y a los vecinos de toda la zona norte de acá del conurbano. Abrazo grande, Matías. Gran abrazo a los dos y a la audiencia. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Matías